Hola mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te esté yendo todo muy bien. Y de nuevo, bienvenido una vez más a este humilde canal, que es el Maestro de la Llave, y en el que vamos desarrollando lo que viene a ser el autoconocimiento. Y vamos a dar herramientas sobre cómo llegar hasta ahí, cómo llegar a conocernos. Bien, hoy os quiero hablar de un tema bastante importante. En el capítulo anterior hablamos de lo que es la base, que es la verdad. Y en este os quiero hablar de los 3 pilares fundamentales que se construyen sobre este terreno, el terreno sólido de la verdad universal. Bien, ¿cuáles considero que son estos 3 pilares? Pues bien, el primero, y que es sobre el que hablaremos hoy, es conócete a ti mismo, piensa por ti mismo. El segundo es que todos somos uno. Y el tercero es que la vida es una paradoja y que así será hasta que te des cuenta de que paradójicamente no lo es en absoluto. Dicho esto, vamos a comenzar por la primera parte, que es igual de importante que todas las que están por venir, y que es la de conócete a ti mismo. Bien, esta frase lleva con nosotros desde que se sepa, al menos desde el siglo VII a.C. aproximadamente, y estaba inscrita en el oráculo de Delfos. Antes de entrar al templo ya leías esto y te instaba a que si querías conocer los secretos del universo, lo fundamental era conocerte a ti mismo. Vamos, el autoconocimiento. ¿Sí? Cuando hablamos de conocernos a nosotros mismos, digamos que puede parecer algo complejo, porque ¿cómo podemos llegar a saber quiénes somos realmente? ¿Somos nuestros pensamientos? ¿Somos nuestras emociones? ¿Quién somos en realidad? ¿Somos lo que nos han enseñado que somos? Bueno, pues ninguna de estas anteriores tiene que ver con quién realmente somos. Eso solo son matices de quién somos y forman parte de esta experiencia humana que estamos teniendo. Bien, cuando hablamos de conocernos a nosotros mismos, es muy importante conocer el funcionamiento que tiene nuestra cabeza. Es importante saber cómo funciona. Y muchos de nosotros y de nosotras pues pasamos la vida como, por así decirlo, en piloto automático, sin preguntarnos ni tan siquiera por qué pensamos lo que pensamos, o por qué somos como somos, o simplemente lo damos por hecho y ya está. Bien. A la hora de conocer nuestra propia mente, es muy importante saber información crucial. Y una de esa información tan importante es saber cómo actúa el cerebro humano. Bien, el cerebro humano, para empezar, es una herramienta que utilizamos. No es nosotros, no es el yo. Digamos que el yo utiliza la mente o el cerebro para producir sus pensamientos. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de veces no se controlan estos pensamientos, simplemente ocurren espontáneamente, y cuando eso pasa, que nos pasa a la mayoría, pues ¿qué sucede cuando están sin control? Ocurre que tenemos pensamientos intrusivos, pensamientos negativos, positivos, sí, unos poquitos también, pero principalmente varios estudios han demostrado, de hecho
aunque lo hayan demostrado los estudios, lo importante es darse cuenta por uno mismo de que eso es así. Veréis, aún así es bastante importante decirlo, y es que resulta que a lo largo de un día una persona normal y corriente tiene alrededor de 60.000 pensamientos diarios. Estos son muchísimos. 60.000 pensamientos, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que nosotros somos esos pensamientos que nos ocurren? Por supuesto que no. El cerebro no deja de ser un órgano que funciona por impulsos químicos. Y digamos que cuando estos suceden, genera pensamientos, genera pues diferentes tipos de imágenes y de sensaciones. Bien, ¿por qué esto es tan importante? Bueno, es tan importante porque de esos 60.000 pensamientos diarios que llegamos a tener, los que más nos llegan a marcar o a influir son aquellos a los que prestamos atención. ¿De acuerdo? Cuando por nuestra mente se nos pasa un pensamiento intrusivo o desagradable y inconscientemente la mayoría de veces le prestamos atención, ¿qué pasa? Pues que ese pensamiento, que en realidad solo estaba de paso, cobra fuerza. ¿Por qué? Pues por el importante hecho de que allí donde pones tu atención es lo que potencias. ¿Y qué suele pasar? Pues que cuando pensamos algo desagradable, muchas veces puede suceder que nos asustamos de ese propio pensamiento y empezamos a pensar: oye, ¿por qué he pensado esto? Y si he pensado esto, ¿significa que soy así? ¿O que puedo hacer esto? ¿O cualquier cosa por el estilo? Y entonces empezamos a darle vueltas y lo que en un principio era algo así, pues acaba siendo algo cada vez más grande. Es lo que dice el dicho de que se hace una montaña de un grano de arena. Pues es así. De un pequeño pensamiento que ha durado un segundo, lo transformamos en algo enorme, grandioso y que puede llegar a ocupar gran parte de nuestro día a día y generar muchas tribulaciones. Como hemos visto, lo importante es la atención. ¿Hacia dónde va la atención de tus pensamientos? O hacia tus pensamientos. Pero, en realidad, hay algo aún más allá de lo que es la atención. Y es que os voy a pedir que, por favor, reflexionéis esto que voy a decir un momento y lo reflexionéis muy en serio. Tenemos la atención, pero nosotros somos los que dirigimos la atención. Nuestra verdadera esencia, concretamente, es la que dirige la atención. O sea, que hay algo por encima de la atención. Y llegar hasta este punto de comprensión, que al principio puede ser un poquito complicado, porque lo es, tenemos tanto ruido en la cabeza que el silencio parece que a veces nos da miedo, ¿no? Pero darse cuenta de que de hecho tú eres el que enfoca la atención, que eres más poderoso que la propia atención, es realmente revelador. Llegar hasta ese punto de autoconocimiento, es ahí, justo en ese punto de autoconocimiento, cuando todo empieza a cambiar. Cuando somos conscientes de que nosotros podemos dirigir nuestra atención, entonces, ¿qué sucede? Que somos capaces de enfocarla en aquellos pensamientos que potencian y que crean y que están en armonía con el amor. Y cuando eso sucede,
nuestra vida empieza a cambiar. Empiezan a suceder muchos cambios progresivos. Pero para eso es muy importante, como he dicho, darse cuenta, llegar hasta ese punto de conocimiento que no se adquiere de un día para otro. De hecho, es uno de los trabajos más duros, podría decir. Pero sus recompensas son enormes, son infinitas. Llegar a conocerse a uno mismo y a controlarse a uno mismo es la mayor bendición que puede existir en la vida. Bien, podemos concluir entonces que, dicho lo dicho, somos mucho más que los pensamientos y la atención. La atención, no obstante, es una herramienta súper poderosa, la más poderosa diría yo que tenemos, la que utilizamos para crear las cosas. Bien, el conocimiento, para llegar a este punto, siempre ha estado presente, siempre. Como he dicho antes, por lo menos desde el siglo VII a.C., que es donde tenemos la frase más conocida, que es la de "conócete a ti mismo", del oráculo de Delfos. Siempre ha estado ahí esa verdad que es una de las verdades universales. ¿Qué pasa? Que pese a que esta verdad siempre ha estado ahí, no toda la gente, de hecho la mayoría de la gente, no ha decidido involucrarse con lo que significa esto. Sin embargo, hay gente que piensa que el conocimiento ha sido ocultado y, bueno, muchas cosas de estas, como teorías conspirativas y todo este tema que vienen a decir que, bueno, que siempre nos han intentado ocultar la verdad para que no nos conozcamos y seamos esclavos del sistema y etcétera, etcétera, y bueno, en fin. Y solo hace falta ver los hechos para darse cuenta de que eso no es así, de que siempre las respuestas han estado delante de nuestras narices, justo aquí, pero no hemos querido verlas. De hecho, no debería de extrañarnos, porque a lo largo del día nos pasan tantas cosas y todas son en realidad bastante relevantes cuando comprendes que todo es perfecto, y sin embargo las dejamos pasar y no nos fijamos en ellas, no prestamos la atención al momento presente, que es donde siempre funciona la atención, y en vez de prestar la atención donde deberíamos, se la prestamos a nuestros pensamientos, que crean pues una realidad ilusoria. A continuación, quisiera compartir con vosotros un par de frases que eran del maravilloso filósofo Sócrates, y son estas dos. La primera es: solo hay un bien, el conocimiento, y solo hay un mal, la ignorancia. Bien, la ignorancia es un tema sobre el que hablaré en otros capítulos y que conviene concretarlo bastante bien, porque aquí también pueden surgir diferentes opiniones y reflexiones sobre qué es la ignorancia en sí misma, ¿no? Hay quienes dicen que la ignorancia da la felicidad, y hay quienes dicen que la ignorancia es, como he dicho, el peor mal. Veremos dónde está el equilibrio entre estas dos frases, ¿de acuerdo? Bien, y la otra frase que te quería compartir es, bueno, más que una frase, es una parábola o una anécdota que le sucedió a Sócrates, ¿de acuerdo? Y que esta es la siguiente. Sócrates iba con su alumno caminando cerca de un río, y el alumno le preguntó: «Maestro, ¿qué puedo hacer para adquirir la sabiduría?». Y Sócrates le dijo al alumno: «Acompáñame hasta este río». Se acercaron al río y Sócrates le cogió y le sumergió la cabeza en el agua.
¿Qué pasó? Pues que el alumno empezó a bracear y así estuvo aproximadamente, digamos que sobre 1 minuto y medio por ahí, hasta que el alumno empezó a perder fuerzas. Ya estaba cerca de ahogarse. Y justo en este momento, Sócrates lo levantó, lo sacó del agua y le dijo lo siguiente: cuando desees el conocimiento, igual que deseabas respirar bajo el agua, entonces lo obtendrás, y no antes. El conocimiento solo puede llegar a las personas que están dispuestas y preparadas a aceptar que quieren conocer y tener el valor de ir a por ese conocimiento y de aprenderlo. Y más que de aprenderlo, de experimentarlo. ¿De acuerdo? Digamos que la sabiduría es otra forma de expresión para la verdad. Cuando una verdad se ha conseguido expresar, ni siquiera las eras y todo lo que pasa pueden eliminarlas. Siempre quedarán grabadas en, digamos, el inconsciente colectivo. Jamás una verdad podrá ser eliminada, nunca, porque la verdad, como hemos dicho en el capítulo anterior, es por sí misma y es tu auténtica naturaleza. Es quien eres, la verdad. Entonces, mira hacia adentro. Ahí está la verdad. Queridos, queridas, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya interesado, que os haya gustado. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda o queréis consultar cualquier cosa, estaré encantado de leeros en los comentarios, y si os interesa y os gusta, pues ya sabéis, dejadme un buen like. Y como siempre, os deseo lo mejor, y ya sabéis, lo mejor siempre está por venir. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos muy pronto.